¿Cómo están todos mis hermanos? Estamos aquí en un día muy especial. Estamos por iniciar las fiestas, el final de las fiestas con el Festival de Sukkot que inicia el lunes. Y pues hoy estamos con dos personas muy especiales que han estudiado por muchísimo tiempo la cuestión de los marranos, de los anusim, de todos estos temas. Y vamos a estar hablando de algo muy, muy especial el día de hoy. Y bueno, antes de que se los presente y que hablemos un poquito más de eso, quiero recordarles que estamos teniendo un Shaharit mundial el 26 de octubre, muy especial porque este Shaharit, el Shaharit es la oración de la mañana, vamos a hacerlo directamente desde Bogotá, Colombia. Y bueno, pues ojalá y nos puedan acompañar. El registro va a estar ahí. Y el link se los vamos a proveer, y si no lo han visto pueden visitar a Chabad, a mí, y ahí vamos a tenerlos. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando de los anusim, regresando a la oración judía. Y bueno, tenemos dos personas maravillosas el día de hoy con nosotros, estudiantes de Yeshivat Shubu. Y bueno, tenemos aquí a Lesur Cabeza y tenemos a Joel Batista. ¿Cómo están, queridos hermanos? Cuéntenos cómo está ahí el clima en Miami. Shalom, hermano, ¿cómo le va? Alegre estar con ustedes, nosotros. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué nos tienen hoy? ¿Qué nos vienen a compartir hemos hablado mucho de los anusim últimamente porque es un tema realmente muy, muy importante. Y bueno, ustedes lo han investigado ya por mucho tiempo, entonces me gustaría saber ustedes qué piensan sobre esto y bueno, pues que nos digan sobre este tema, qué es lo que nos van a compartir hoy y la importancia que tenemos también, el Sidur en español, Ahavat Olam en español. Yo creo que esto va a ser un parteaguas para el mundo. Ahí ya lo tienen, ahí el Sidur. Y bueno, pues es hay una manera de unificar, ¿verdad, Alesur? Con todo esto, podemos unificarnos realmente al pueblo de Israel. ¿Quiénes, primero que nada, les voy a preguntar, porque mucha gente tal vez no sabe, quiénes son los anusim y qué nombres tienen los anusim? Porque ese es un nombre hebreo, los anusim. Entonces, empecemos con eso. Es exactamente lo importante clarificar. Hay ciertos términos que usan los sabios de Israel, como Zera Israel, semilla de Israel, Ovdim, bíblicamente los perdidos, Nidahim, los desterrados, también se puede interpretar como rechazados, Anusim, los forzados, es el término más común, y otros términos como Asurim, los presos o prohibidos, y también los maranos que tenemos que explicar. Son términos bien importantes y lo que vamos a hacer es investigar por el judaísmo y por las escrituras hebreas, porque muchos de los hermanos que se están dando cuenta de esta restauración muchas veces están entrando con pensamientos y doctrina que viene de Roma. Y no es para atacar a nadie o ninguna denominación, es simplemente decir, estamos hablando de un concepto judío que viene de las escrituras hebreas, y nosotros, si somos realmente descendientes de los anusim, como los tres nosotros aquí hablando nos identificamos, deberíamos considerar qué es lo que dicen los sabios y cuáles son las escrituras que habla de esta restauración, y más importante que todo, que habla nuestro Mesías. Amén. Y quería compartir algo. Exactamente, es muy importante en este tiempo al que estamos viviendo, en nuestra generación, dominar este tema, porque pienso yo que el problema fundamental es una crisis de identidad tremenda, muy grande, sobre todo una falta de información, sobre todo en nosotros, los de habla hispana, una falta de acceso a la información y una especie de conducta que ha traído
digamos, la vida moderna, después que surge el Internet. Yo recuerdo hace 20 años atrás, o más de 20 años, cuando todavía no existía el Internet, a nadie se le ocurría, por ejemplo, decir, voy a ir a la biblioteca, me voy a leer un par de enciclopedias, y con eso ya yo voy a decir que yo soy experto en el tema y voy a salir a ser un profesor o un erudito, un doctor en ese. No, tenías que estudiar, tenías que apropiadamente ir a la escuela, a la universidad, y ganarte un título, y con ese título demostrar que tú tienes un conocimiento. Después del Internet para acá, no sé qué pasó, que como tenemos una amplia gama de información al alcance de todo, de cualquiera puede entrar a Internet y buscar cualquier tipo de información, pues las personas pues han adoptado esta cosa de entro a Internet y busco cualquier cosa, y según lo que me digan ahí ya lo creo, y a eso entonces me convierto en un experto. No, eso no es así. Con la palabra del Eterno no es así. Y nosotros que estamos regresando tenemos que hacerlo apropiadamente. Hay que estudiar con los que saben, y hay que hacer las cosas como los que saben los llevan haciendo desde el principio, para que entonces nosotros podamos recuperar esa identidad y poder entonces enseñar a los demás y ayudarles a que la recuperen, y no haya esa especie de mezcla que hay tremenda, y que al final lleva a una división. Mucha división. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y esta no es la Torá de Mashiach. Y una manera de unificar al pueblo es buscar a nuestros hermanos judíos. El Eterno ha mantenido el pueblo judío unificado a través de una cosa muy importante. Y son a través de las oraciones, las bendiciones, que todo viene por la Escritura. Lo que pasa es que muchos de los hermanos, regresando a los raíces por tantos años en el cristianismo, y no estamos en contra de todo lo que está en el cristianismo, sino corregir lo que no está de acuerdo con la Escritura. Y lo mal es que muchos que saliendo de los movimientos católicos, entrando a los movimientos protestantes, le tienen una doctrina todavía antisemético, por primero, y segundo, antitradicional. Es decir, piensan en su mente que cada cosa que pertenece a tradición es mal. Pero eso viene por no saber el idioma, porque la palabra mesorá, transmitir algo de una generación a otro, o ética moral, o disciplina, es la misma palabra de donde sale masoret, que es tradición. Entonces es una disciplina, algo transmitido de generación a generación. Claro, si algo está en contra de la palabra es otro tema, pero si todo está de acuerdo con la palabra, podemos ver muy bien, y vamos a ver después que hablamos un poco de quiénes son los anusim y explicamos un par de los términos, vamos a buscar y hablar de la importancia de la oración para nuestro pueblo que está regresando. Entonces, ¿quería compartir algo, Carlos? Bueno, yo les quería comentar algo, que este tema que lo hablamos sobre la identidad, o sea, cuando uno llega, el problema es cuando uno llega a digamos, a las raíces, uno empieza a estudiar sobre esto, en la Torá, y luego uno se ve en el espejo y dice, ¿y ahora qué soy? Porque uno no encaja ni con los cristianos ya, ni uno tampoco encaja con los judíos ortodoxos. ¿Por qué? Por Yeshua, por la divinidad de Yeshua, por muchas cosas, principalmente eso. Y entonces uno se ve en el espejo y dice, bueno, pues entonces, ¿qué soy? Y es donde empieza una crisis de identidad al no saber quiénes somos realmente. Y bueno, uno empieza también a buscar dentro de su línea familiar todos los ancestros, a ver si dentro de esos ancestros, buscando una explicación a por qué aún no está tan interesado en Israel, la Torá y todos estos festivales y cosas, y uno se mueve cuando escucha el sonido del shofar y cosas así. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Entonces empieza a ver uno en el árbol genealógico, y muchas de estas personas tienen descendientes, otros no tienen ningún descendiente. Entonces es como una crisis de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Y creo que eso es lo que ustedes están hablando, de esta crisis de identidad,
donde nosotros tenemos que ir atrás. Ahora, aquí hay una cosa y que quiero clarificar para todos y ustedes estarán de acuerdo, creo que conmigo. No importa si tú tienes descendencia o no descendencia judía en alguna parte de tu vida, todos somos uno en Mashiach. Todos podemos seguir este camino de observar la Torah. Realmente no es necesario para esto, pero sí es muy importante a su vez recalcar que es importante para que haya una restauración final en los tiempos finales, que los anusim, estas personas que tuvieron una descendencia, regresen a Israel, que han sido contaminados por muchas creencias religiosas, no solamente, porque recordemos, también hay muchos anusim que fueron forzados en conversión en el Islam. O sea, no estamos hablando nada más del cristianismo. Sí, también tenemos otras personas que perdieron su identidad, como los Lemba, como los Igbo en Nigeria, los Lemba en Zimbabue. O sea, son parte también de lo que se le llama los anusim. O sea, son gente que perdió su judeidad en algún punto, ¿no? Correcto. Primero, 100% de acuerdo con la importancia de la injerción. No todos van a tener descendencia. Los estudios más profundos, podemos ver que solamente era 20% del pueblo de España y de Portugal que tenían descendencia. Ahora, 20% es muy grande, pero eso significa que 80% no tienen descendencia. Wow. ¿Y qué significa eso? Por eso hicimos un estudio con Roe Oscar, que está ahorita en Israel con Asaf, y en ese estudio hablamos de la importancia de la injerción. Y podemos añadir el link abajo para que los que están interesados, eso es súper importante saber que no tienes que tener descendencia para regresar a las raíces judías de la fe. Porque no hay raíces hebreos sin las raíces judías. Porque sin el pueblo judío no hay raíz hebreo. Significa el término maranos. ¿Por qué maranos? Y si puedes leer el primer parte, mi hermano. Sí, dice, en la enciclopedia judía no editada del año 1906, que define este término de marranos como criptojudíos de la península ibérica. O sea, tal cual, claro. O sea, un marrano, según la enciclopedia en 1906, no son otra cosa sino criptojudíos de la península ibérica. Este término, que frecuentemente se deriva de la frase del Brit Hadashah, marrán o marán ata, denota en español más antiguo un condenado, un maldito, una persona prohibida. Este sería el concepto literal tal cual, según la enciclopedia no editada judía desde 1906 es la edición esta. Entonces estamos hablando de condenación, maldición, alguien prohibido. Incluso esta palabra llega a evolucionar hacia el animal, el cerdo. Por eso es muy común en nuestra cultura cuando se escucha marrano, incluso en muchos de nuestros países se le llama marrano al cerdo, que es un animal no kosher, como todos saben. Y lo importante de esto es que esto es un concepto bien conocido en el judaísmo. Para los que no han leído el libro del regreso del marrano kosher de Rabino Shapira, recomendemos que lean ese libro porque todo ese libro trata de ese concepto del marrano en hebreo, que es la misma palabra que significa regresar. La raíz de la palabra marrano en hebreo, hazir, significa regresar. So, no hay coincidencia que los creyentes en Yeshua de descendencia judía también le llamaron maranos, pero también tiene que ver con el término marán, como dice en la enciclopedia judía, que tiene que ver con los versículos en el pacto renovado del término marán. Marán es un término arameo que todavía hoy en el mundo sefardita en Israel, un marán es un rabino de rabinos.
Zichronah Lebrajá, que sea memoria bendecido de Rabino Obadiah Yosef, le conocían como el Marán, porque era un gran rabino encargado de otros rabinos. También el rabino Yosef Carro, que escribió trabajó en el trabajo de Shulchan Aruch, él también era conocido como un Marán, es decir, un rabino de rabinos. Entonces, Marán tiene apariencia de algo rechazado, como un cerdo, pero en su origen son los que pertenecen al Marán, el Mesías judío, no la versión romanizada. Sino el rabino de rabinos. El rabino de rabinos. Exacto. Wow, entonces, por ejemplo, pasando a otro documento, otra enciclopedia, en este caso la enciclopedia católica, define este término de marrano, y lo voy a leer literalmente como aparece, dice: oprobio para aquellos judíos de España y Portugal. Fíjense que las dos enciclopedias recalcan el punto geográfico fundamental. Que incluye Italia, partes de Exacto, Italia. Conocido como Sefarad. Dice: oprobio para aquellos judíos de España y Portugal que después de ser bautizados, dicen ellos, bajo coacción, practicaban el judaísmo en secreto. Este criptojudaísmo fue considerado herético por la Iglesia y la Inquisición fue introducida para erradicarlo. O sea, objetivo único y fundamental de la Inquisición no fue otra cosa sino para erradicar esta conducta de nuestros antepasados, que aunque se vieron forzados a pasar por el bautismo católico, pues en secreto mantenían la fe, las costumbres, las tradiciones y su judaísmo. Amén. Y es súper interesante que dice que en la enciclopedia católica que un precursor del maranismo se encuentra en la España del siglo VII, bajo los reyes de los visigodos. Y esto es algo que Rabino Natán Cordozo y el famoso erudito doctor Joseph S. Bosch también están de acuerdo con esto, porque muchos saben de los maranos después del templo, en siglos después, en el 1300. 1300. En esos años ya son conocidos los maranos, pero realmente es algo que sucede más anterior. Por ejemplo, en el concilio de Elvira, en España, en Toledo, en el año 305, antes de Constantino, que él cambió todo, ya fue prohibido para un creyente, para alguien que tiene fe en Yeshua, que le llamaba Jesús, que ya fue prohibido guardar Shabbat y hacer bendiciones sobre sus terrenos y pedir que rabinos vengan y hacer bendiciones. Una pregunta: ¿qué tipo de creyentes van a seguir guardando estas tradiciones y mandamientos? Solamente los creyentes que eran judíos. Incluso hay una cosa importante aquí, mi hermano. En Shavuot pasado tuvimos la oportunidad de estar en Toledo, algo que les recomiendo a todos nuestros hermanos que lo hagan algún día, si pueden ir a visitar Toledo allá en España. Y entonces, estando en la sinagoga principal, que hoy es un museo, el Museo Sefaradita, la sinagoga cuyo, vamos a decir, la persona que puso económicamente todos los recursos para que fuese llevada a cabo esa construcción, una sinagoga que cuando la vemos para esa época es una construcción gigantesca, no fue otro sino que el tesorero principal de los reyes de España, que era Samuel Aleví. Su casa está justo detrás de la sinagoga y se puede ver varias inscripciones donde habla específicamente de una preocupación que había en la época ya por la iglesia, de que estos
criptojudíos estaban como que tratando de convencer a los cristianos de la judeidad de Jesús. Les querían prohibir incluso que tuviesen relaciones, temían que llegasen a haber matrimonios entre ellos, porque como ya ellos habían pasado a ser cristianos supuestamente, entonces estas costumbres que estaban teniendo, como vamos a bendecir las cosechas, empezó a preocupar a la iglesia ya en esa época, en Toledo y en todas las comunidades en Sefarad. ¿Por qué ellos están haciendo eso? ¿Por qué ellos están tratando de enseñarle a los cristianos un Jesús diferente al que nosotros estamos enseñando? ¿De dónde ellos están sacando eso? No, tenemos que, ojo, cuidado, eso hay que evitarlo, eso hay que prohibirlo, tenemos que poner leyes y todo eso está con fechas y con todo en el museo allá en Toledo, una visita que no se puede perder nadie. Yo se lo aconsejo a todos y esto nos muestra una prueba tremenda. Como un gran número, probablemente un gran número de estos criptojudíos eran creyentes en Yeshua. Porque quién si no es bien importante. ¿Quién si no les va a querer a enseñar un Jesús diferente, como dicen ellos, al que ellos enseñaban, ¿no? Un Jesús más judío a los cristianos. Es que en el 4 siglo ya veamos que el mundo gentil ya quería cambiar el movimiento de los nazarenos judíos que guardaban Torah, que guardaban hasta las tradiciones del pueblo judío, todo lo que estaba de acuerdo con las enseñanzas de Yeshua. Y veamos, en aquella época que él estaba en Toledo, estábamos nosotros en Colombia, sí. Y luego la presentación, Eldad, nuestro historiador de la yeshiva, que es de Israel, y enseñó el mismo símbolo que estuvo que me enviaste foto sí. del museo, y explicó que ese símbolo fue un símbolo judío mesiánico que apareció en España, y concluyó Eldad que los judíos mesiánicos, también conocidos como maranos, existían en España y en Sicilia hasta el V siglo, a lo menos. Entonces es ahí cuando veamos que los diferentes leyes, que después son conocidos como inquisiciones, empiezan simplemente para quitar observancia de Torah en el mundo de los creyentes, porque no fue algo que hicieron en contra de los judíos que no creían, sino solamente los que ya pertenecían abajo los poderes de la iglesia, que ellos mismos tomaron esa posición, decir que ellos van a tomar en carga todo lo que es la fe en el Mesías. Pero en esa fe, cada vez que hay un grupo de judíos creyendo en Yeshua y todavía guardando Torah, eso va en contra de la doctrina que ellos estaban tratando cambiar y implementar al mundo de creyente. Entonces esto sí es algo que pertenece a todo creyente, aunque no tiene descendencia judía o no, pero más todavía para los que pertenecen a los Anusim. ¿Puedes explicar qué significa el término Anusim? Vamos a leer literalmente cómo lo explica Jaim Ben Sasson, cómo define la definición literal de la palabra Anusim. Literalmente forzados, personas obligadas por una presión abrumadora, ya sea por amenazas físicas, estrés psicológico o sanciones económicas, obligados a abandonar su judaísmo y a adoptar una fe diferente. Esto es Anusim, forzado, obligado, a través de presiones económicas, estrés psicológico, incluso la fuerza física, a abandonar el judaísmo para abrazar el nuevo formato de religión que se había establecido. Algo importante que mencionaste, Carlos, antes, es que hasta los que están en África, como los Lemba o los Igbo, diferentes grupos de descendientes que
realmente tal vez pertenecen a los tribus perdidos, por los sabios son considerados Anusim. ¿Sí? Aunque, digamos, la primera generación de los tribus que cometieron idolatría, los hijos de ellos, a través de los sabios de Israel, son Ketinok Shenishba, que significa como un hijo que estaba llevado preso y le llevaron a un mundo de idolatría. Es decir, que los hijos y la descendencia no estaban culpables por los errores de los antepasados. Entonces, este término de los forzados es aplicado a toda la semilla de Israel, es decir, la descendencia de Israel, que no son legalmente judíos, no son halágicamente reconocidos como judíos, pero son reconocidos como Zera Israel, descendencia del pueblo de Israel, y hay que regresarlos. Ahora, no todos los Anusim eran maranos, es decir, no todos los Anusim creían en Yeshua. Hay algunos en diferentes circunstancias que le forzaron un Yeshua falso, un Jesús romano. Y el rabino Faur tiene 4 clasificaciones de los Anusim, 4 creencias que pertenecían entre ellos. Exacto. La número 1 son los que querían asimilarse al cristianismo. O sea, ellos querían hacer. Rechazar todo lo que era judío. Exacto. O sea, sí había una pregunta. Entonces, sí había en ese tiempo gente que decían, ¿saben qué? El judaísmo no es para mí, yo sí me vuelvo católico Por la 100%. persecución. La presión. Por la presión. Con la presión. Ok. Sí. Sí, todos fueron presionados, Sí. todos fueron obligados. Unos quisieron hacerlo y no presentaron demasiada oposición. Y no preservaron nada. No preservaron por nada. Miedo. O sea, quisieron asimilarse por el miedo. Ese primer grupo son los que sí fue por fuerza que tenían que rechazar el judaísmo, pero no quisieron guardar nada, preservar nada. Tenían miedo, no querían tener nada que ver con nada de su antepasado. Sí, nunca sospecharon de ellos ni nunca los vamos a decir, los sorprendieron infraganti, escondidos, practicando judaísmo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo fueron los que querían regresar al judaísmo normativo. Este es el segundo grupo. Es decir, que no tenían conexión con Yeshua o nada fuera de lo que era aceptado por el judaísmo en aquella generación. Entonces pasamos al tercer grupo, ya se pone un poco más interesante, de estos que combinaron la identidad judía y cristiana simultáneamente. O sea, trataron de llevar las dos al mismo tiempo. Y recuerda que esto viene por unos rabinos y historiadores que son judíos no mesiánicos. Por el punto de vista de ellos, este tipo de Anusim combinaban fe en Yeshua con Torah y el judaísmo. Pero para nosotros, que somos mesiánicos, entendemos bien que no estaban combinando nada, sino preservando la fe original. Para ellos era una combinación. Y para los de afuera parece una combinación. Le llaman dualistas, sincratistas. Exacto. Y el cuarto grupo, que fue clasificado como los que no querían ni la fe de Roma ni de pueblo. Exacto, debido, por supuesto, como todos los 4 grupos, a la fuerza, a la obligación y a la opresión y al rechazo que eran sometidos socialmente. Recuerden que estamos hablando de un momento sociopolítico y cultural. Una sociedad entera te va a rechazar, tú no vas a tener cabida en ninguna parte de la sociedad y así como se puede vivir. ¿Entiendes? Entonces, podemos ver que el tercer grupo, ese tercer grupo es un grupo que nosotros identificamos con ellos. Porque históricamente siempre hubo un grupo de maranos, de Anusim, y podemos escuchar historias de judíos de Etiopía que fueron convertidos al cristianismo y es lo mismo. Podemos hablar con gente de Rusia bajo la opresión de comunismo, que fue lo mismo. Y hay gente que preservaron sus tradiciones y lo pasaron cada generación y fueron segregados sí. de la población afuera.
en Latinoamérica, en España, en Sicilia, en Italia, en Portugal, hasta el año 1834 todavía existían leyes conectadas con las inquisiciones. Entonces, hay una preservación a través de la persecución de familiares que pertenecían de esta descendencia. Ahora, vamos a pasar al punto escritural, porque ya tenemos más o menos una noción básica de la historia, ¿ya? Entonces vamos a ver qué dice la escritura, ¿ya? Porque recuerden, está todo profetizado, está todo dicho de antemano que iba a suceder. Por ejemplo, la parashá de esta semana, antes de fallecer Moshe y antes de que el pueblo, aún antes de entrar a la tierra, ya Moshe les está diciendo: ustedes, dice Hashem, que me van a desobedecer, yo los voy a esparcir por todo el mundo, la tierra los va a vomitar debido a que ustedes van a darme la espalda y van a seguir otros dioses, los dioses falsos de los cananeos, y me van a desobedecer. Incluso antes de entrar Yehoshua con esa generación, ya le están diciendo: ustedes va a llegar un tiempo en el que va a parecer como que yo les voy a dar la espalda, pero no va a ser así, porque va a ser por un periodo de tiempo. Va a llegar entonces otro tiempo donde yo los voy a llamar y los voy a regresar a su tierra, a su casa, a su herencia. Amén. Ahora, ese camino de regreso todos sabemos cuál es, o mejor dicho, quién es ese camino. Es el camino apropiado y es el camino por el cual debemos regresar. Entonces vamos a ver qué dice la escritura acerca de eso. Y sabemos quién dijo: yo vino por las ovejas perdidas, que es un término clave. Perdidas sí incluye lo que llaman los tribus perdidos, pero lo que no se entienden es que mucha gente pretende ser de un tribu, de otro tribu. Eso ya no existía, ya fueron asimilados completamente. Por ejemplo, los samaritanos era lo que quedaba de los tribus del norte, y aún ellos estaban mezclados con gentiles y mezclando Torah con paganismo. Y es bien paralelo de nosotros, que somos de los Anusim, que tenemos un fe en el Dios de Israel, preservamos algunas costumbres y tradiciones, pero mezclado con lo que viene de Roma, que no es de Hashem. Y además, lo importante, porque todo esto es muy bonito, es necesario a la hora de recuperar la identidad, es muy bueno saber la historia, saber de dónde uno viene, pero sobre todo hacia dónde uno va. Eso es. Y lo más importante es cómo yo regreso. Sí. Ya, como dijimos al principio, ya sea descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob o no, eso no es lo más importante, hermanos. No hay que llevar esto a como lamentablemente algunos lo han hecho. Sí, a una que división. Todos latinos son anusim. No. Eso es un error grande. Lo importante aquí es que Hashem nos ama a todos, sí, a todos los seres humanos. Y Hashem quiere que todos le obedezcamos y que todos regresemos apropiadamente. ¿Ya? Entonces, lo importante es cómo yo regreso, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cuál es la manera correcta, cómo es que Hashem quiere que yo regrese. Eso es lo importante. Y por eso, el pueblo de Israel, a quien se le confió, como lo dejó Rav Shaul bien claro, a quien se le confió el conocimiento de la Torá, nos dejó las herramientas para eso. Entre ellas, la oración judía a través de el Sidur, como un pueblo, como una nación, como una familia toda. Entonces, por ejemplo, para que se tenga una idea más, se pueda entender mejor este concepto de lo que estamos tratando de decir. Vamos a ir a un versículo que creo yo que va a ser de mucha ayuda para todos nuestros hermanos, sobre todo los que recién, Carlos, están regresando. Claro. Y está en Marcos,
Vamos a Marcos. Ahí hay que abrir sus Biblias, Sí, hermanos, y empezar a estudiar la Escritura. Entonces, dinos ahí dónde, Joel. Vamos a Marcos capítulo 11. Esto es un versículo muy conocido por todos, muy conocido, pero que nunca se le prestó atención, sobre todo a la primera parte, y estoy hablando del versículo 25. Marcos 11, 25. Son palabras del maestro. Dice Yeshua hablando con sus discípulos. Y al ponerse de pie para orar, perdonen lo que tengan en contra de alguien. En otras versiones dicen, perdonen a sus hermanos, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone sus malas acciones. O sea, todos nos centramos en la idea central del versículo, que está clara, por supuesto, que es que yo necesito primero ser capaz de perdonar a mis hermanos antes de pedirle perdón a Hashem. O sea, ¿cómo yo voy a ser capaz de acercarme a Hashem para pedirle perdón si yo no he sido capaz de perdonar a mi hermano? De pedir perdón. Claro. ¿No? Esa es la idea central. Pero hay un detalle muy importante que se escapa al principio del versículo, y es la frase al ponerse de pie para orar. Y lo quitaron en muchas versiones, sobre todo en el inglés está, pero muchas versiones de las diferentes Biblias en español, curiosamente lo han quitado, ¿no? Pero Baruch Hashem, que nos han quedado algunas. ¿Qué significa? ¿Por qué nadie se preguntó antes? ¿Qué significa? ¿Por qué él dijo al ponerse de pie? ¿Por qué no dijo cuando se arrodillen o cuando se sienten? ¿Por qué dice al ponerse de pie? Están hablando a un pueblo judío, no un pueblo cristiano. Porque el pueblo judío, en la mitad de la sinagoga todos nos paramos y nos ponemos de pie y estamos juntos los hermanos. Por eso dice, si tienes algo contra tu hermano que está ahí al lado tuyo de pie, pues primero, antes de la amidad, pues mira, perdona. Antes hermano, que cumplir con la amidad, tienes que... Exacto. Entonces aquí estamos viendo el judaísmo de Yeshua. Aquí estamos viendo el judaísmo del Brit Hadashah. Aquí estamos viendo el judaísmo de todos los discípulos y de todos los que seguimos a Yeshua, como supuestamente debemos regresar. Amidad, Sidur, las oraciones judías. Es mandamiento del mismísimo Yeshua. Antes de entrar en tu amidad, o sea, ¿qué significa eso? Que hacían amidad y que debemos hacer la amidad. Y que debemos orar como ora el pueblo de Israel. Porque somos un solo pueblo, somos una familia. O sea, esta es una prueba, creo yo, a mi entender. No sé, Carlos, ¿tú qué piensas? Creo que estarás de acuerdo conmigo en que esta es la manera en la que debemos los anusim de regresar. Por eso es muy lo hacían nuestros antepasados. Por eso es muy importante unificar con nosotros en este evento del Shacharit. Claro. Porque va a ser una oportunidad unificarnos alrededor del mundo, no solamente los que son descendientes de los Anusim, pero los que tienen ese corazón para unificar con el pueblo de Israel y restaurar el nombre de Yeshua. Porque Yeshua vino en su primer venida como Yosef para rescatar los que se desviaron del camino. Él mismo dice que yo vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No vino por los justos, sino por los enfermos. ¿Qué significa eso? Es decir, los judíos que estaban observando la Torá estaban en un camino correcto, pero él específicamente estaba buscando para los que se desviaron del camino de la Torá, que no estaban caminando como deberían caminar. Y podemos ver algo que Yeshua mismo entra a sinagoga, que no es mandamiento de la Torá escrita, entrar a sinagoga, y no es mandamiento leer de la parashá, pero todavía Yeshua hace todo esto y está leyendo la Haftará, la porción de los profetas. Veamos esto. Y por cierto, déjeme agregar algo, Alesur. Y no tiene ningún problema. No les dice, oigan, ¿ustedes por qué entran a la sinagoga? No deberían de hacer eso. No deberían de hacer estas tradiciones de hombres, ¿verdad? No, es que para que a alguien en una sinagoga le digan, pase adelante a leer la Haftará. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que eres de renombre. Sí. Eres de renombre. Eres una persona. No hay coincidencia de ninguna palabra. Podemos ver en Lucas capítulo 4
empezando en versículo 16, lo voy a leer rápido por tiempo. Vino a Nazaret, él es el Netzer, vino a la ciudad de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que es Shabbat, entró en la sinagoga, no la iglesia, conforme a su costumbre. Yeshua guardaba costumbre. Y se levantó a leer la parashá, que es lo que hace en la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Ahora la Haftará es donde él va a leer corrección. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Está hablando del término, estamos hablando de Isaías 61, versículo 1 o 2, y muchos versículos en el libro de Isaías que está hablando de los asurim, los prisioneros. Los prisioneros. Darle libertad a los o prisioneros. También se puede leer como los prohibidos. Y tiene mucho que ver con un salmo que habla de Matir Asurim, libertar a los presos, que también los sabios entienden en el nivel de los 4 niveles de interpretación, que de ahí viene el concepto del marano, que hay una parábola, vamos a decir, que tiene en el judaísmo, que en Aharit y Yamim, en los tiempos finales, lo que era prohibido regresará a ser limpio. Y no está hablando en el nivel Peshat solamente de un animalito que ahora va a ser limpio. Está hablando de la rectificación primero de la descendencia de Israel que se desviaron de la Torá, como los samaritanos en la generación de Yeshua, los helenistas, todos los que eran conectados al pueblo de Israel pero se asimilaron. Y también tiene que ver, como dice la Rabbi Menachem Schneerson, dice que Yosef es un prototipo del Mesías, hijo de Yosef, que tiene capacidad a restaurar un judío que no guarda Torah, a ser un judío observante, o cambiar el otro a ser un hijo de Israel, es decir, a convertir a alguien. Y es exactamente lo que Yeshua mismo dice que él vino a hacer. Y dice en el mismo versículo 22 de capítulo 4 de Lucas: ¿no es este el hijo de José? No hay coincidencia que Yeshua nació y fue adoptado por un hombre que se llamaba Yosef, hijo de Jacob. Todos son pistas, es un remes, son remazim, que Yeshua en su primer venida vino para buscar toda la descendencia de Israel, para regresarlos a la Torah a través de Yeshua primeramente, a través del Mesías, y también para dar la invitación a todos los que eran prohibidos. Y esto es lo que vio Kefa en el libro de Hechos. ¿Qué sucede con Pedro en el libro de Hechos? Él está teniendo un sueño de animales que no se debe comer. Lo mismo lo que dice todos los midrashim, todos los parábolas asociados con este término de presos, de prohibidos. Es el mismo sueño que tiene Pedro, que debería comer estos animalitos que no son limpios. Y el símbolo más profundo es el jazid, el marano. ¿Y qué dice Kefa? No lo voy a hacer, porque primero todavía guardaba Torah, pero después tiene respuesta de Hashem cuando está ahí enviado mensajeros de un romano. Exacto. Y pues, conéctalo con la oración, mi hermano. Es que esto es lo fundamental, y presten mucha atención porque tenemos que movernos también por el tema del tiempo. En todos los sidurim, en la oración de la Amida, una de estas oraciones, Geburot, que aquí en el Sidur Habadolam la tenemos en la página 36 y 37, se usa la misma frase. Ya fue profetizado. Todas las sinagogas en la Amida, y decimos:
Ata Gibor Leolam Adonai. Así empieza. Mehayei Meitim Ata Raf Lehoshia. Mehalkel Hayim Bejeset. Mehayei Meitim Berrahamin Rabin. Umatir Asurim. Umatir Asurim. Somech Noflim Berrofeh Olim. Umatir Asurim. Y da libertad a los presos. ¿Qué dice Isaías 61? Profetiza el profeta, dice Hashem que va a venir aquel que le va a dar libertad a los Azurim, a los prisioneros. Y Yeshua es invitado a leer la Haftará, y vemos ahí en Lucas como él dice, abre el rollo de Isaías, y qué casualidad que toca leer eso, mi hermano. Y él cita Isaías 61 y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea, yo soy aquel que ha venido a darle libertad a los Azurim, a los prisioneros, a los prohibidos, aquellos que están olvidados como presos, como encerrados. Ya no, nadie se acuerda de ellos. Yo he venido ¿a qué? A proclamar el año bueno de Hashem. ¿Qué es lo que hay que hacer en Yobel cuando llega el año de jubileo? Libertad a los esclavos. ¿Qué más? Se le perdonan todas las deudas. ¿Qué más? Se le regresa la tierra a sus dueños originales. ¿A qué te suena eso, mi hermano? Por eso Moshiach en Gematria es 358, lo mismo, Mesías, Moshiach, lo mismo que Eved Ivri, el siervo hebreo, porque él vino para la libertad a todos los judíos que se regresaron bajo la condenación de las naciones, que somos ahora siervos hebreos. Yeshua vino a dar libertad a nosotros, pero ¿qué sucedió? Las naciones no querían recibir esa restauración en completo. Y por eso plenitud de los gentiles es cuando no solamente los anusim, porque nosotros los anusim no podemos hacer esto solo. Los naciones, los creyentes que ni son de los anusim, tienen que unificar con nosotros y rectificar, hacer un tikkun de lo que hizo los gentes por todos estos siglos. ¿Y cómo pueden hacer eso? Cuando unifican con el pueblo judío, con los anusim en oración, y unificamos en restaurar lo que perdió todo el cuerpo de Mesías, que empezamos con las oraciones. Empezamos con estas oraciones porque es una manera de unificar con todo el pueblo, pero no paramos ahí. Tenemos que regresar a Shabbat, a las fiestas, a observar a la Torah al nivel que el Espíritu guía a cada persona, porque esto no es obligación, es invitación. Esa es la diferencia. Y hay algo importante que deberíamos decir a todos los anusim que están pensando en rechazar a Yeshua y regresar al judaísmo sin Mashiach. Hay algo que dice Radak sobre Isaías 66, 21. Él dice que los descendientes de los anusim fueron vendidos como sirvientes y olvidados. Y enseñó que al fin de los días son los anusim que traerán a Israel al rey Mesías. Amén, Baruch. Radak y muchos de los mismos sabios entendieron que parte del papel de los anusim es traer el Mesías al pueblo judío. ¿Cómo podemos ver esto que está sucediendo en nuestro día? Cuando nosotros, descendientes de los anusim, regresamos al judaísmo, pero no dejamos Yeshua a la puerta. Mucha gente está regresando y dejan Yeshua afuera, porque no entiende que Yeshua vino por ellos y para cada gentil también que quería ser injertado. Entonces, a todos nuestros hermanos que están pensando y están buscando cómo puedo regresar, no se puede regresar sin Yosef, sin el testimonio de Yeshua. Es la única manera de regresar. Y te puedes preguntar, ¿cómo puedo aprender del judaísmo y apreciar mucho del judaísmo sin tener que dejar a Yeshua? Por eso tenemos organizaciones como nuestro, Yeshiva Shubo Español, para educar y unificar, no solamente para los que somos descendientes de Israel, para todos que quieren ser injertados y unificar. Y
invitamos a todos a venir a este Shacharit. Por favor, si puedes cerrar con... Sí, y sí, Carlos, para cerrar ya, hermanos. Entonces, conclusión, amados. Esto es un tema tan amplio que podemos estar hablando aquí y lo vamos a hacer, Becerrat Hashem, durante... Tenemos más, meses, parte 1 solamente. Pero lo que queremos en esta primera toma de contacto es que se lleven la siguiente idea. Amados hermanos, todos aquellos en todos los países de habla hispana que estamos regresando, que Hashem nos está trayendo de vuelta, tenemos que hacerlo a través de la manera correcta, como el pueblo de Israel no lo hace. Y con Mashiach, con Yeshua. Unas parashot anteriores, ¿qué decía la Torá? ¿Qué le dice Moshe al pueblo de Israel? Cuando ustedes entren y tomen posesión de la tierra que yo les di a Abraham, Isaac y Jacob, cuando ustedes lleguen al lugar donde yo escogí para poner mi nombre, ustedes tienen que ir ¿con qué? Con las primicias. Con lo mejor. ¿Qué es eso? Lo mejor. El primer fruto, no solamente el primero, sino lo mejor de todo. ¿Qué es eso? Reshit. ¿Qué es Reshit? ¿O quién es Reshit? ¿Cómo empieza la Torá? Ve Reshit, en el principio, en la primicia, el primero. ¿Quién es el que estaba en el principio? Con Hashem creándolo todo. Entonces, amado, hay que regresar. Hay que volver a nuestra tierra y cuando lleguemos a ese lugar donde Hashem puso su nombre, que no está hablando de otra cosa sino de Jerusalén y del monte del templo, tenemos que regresar con Reshit. Amén. Tenemos que regresar con las primicias. ¿Quién? Con Yeshua. Las primicias de los que durmieron y fueron y van a ser resucitados. Él es Reshit. Y nosotros debemos regresar con él. No como nosotros queremos, cambiando todo. Sí, y como se nos ocurra según viendo no sé qué cosa en internet. Esa mentalidad viene de Roma, que tiene un espíritu en contra del pueblo judío, que odia el pueblo judío. Los verdaderos Anusim murieron por tener Sidurim, murieron por guardar tradiciones. Cuando alguien dice que pertenece de los Anusim o descendencia de Israel, pero odia los tradiciones del pueblo, eso es algo absurdo. No tiene sentido. Porque murieron por generaciones a través de esa misma doctrina que están enseñando en las redes sociales. Nosotros estamos invitando a todos a venir y unificar con nosotros. Y quisiera dar muchas gracias a Rabino Shapira y también para el hermano Jackson, el hermano que trabajó en esto también, su familia de parte de su mamá son de los Anusim. Y tenemos nuestro hermano Carlos y Oscar y Asad. Y también Eliado, mucha gente que estamos unificando a la comunidad Yovel, toda la yeshiva, por toda parte del mundo estamos unificando y es la hora para los que hablan español, unificar. Y trabajar. Amén. Hay que trabajar, hay que hacer. Yo no puedo decir solo hablar y hablar y hablar. Yo soy Anusim, yo soy... no, ok. Fe sin obras está... Muéstralo. Muertas, con mis acciones, a través de la manera correcta. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues gracias por todo esto. De verdad que es un tema realmente apasionante, sobre todo para nosotros. Como hay tanta descendencia, se calcula que alrededor de un 35% de toda la población de Latinoamérica tiene algún vínculo con el judaísmo, con el pueblo judío. Entonces, es un tema de verdad apasionante. Y yo quería cerrar con un pensamiento. A mí me gusta mucho la parábola del hijo que va y lo desperdicia todo, porque yo les quiero decir una cosa. Exacto, ¿a dónde va? Exacto, a los marranos. Es muy personal para mí porque yo lo vi con mi familia. Toda mi familia por parte de mi papá y mi mamá se dedicaban a los cerdos, al negocio, todos ellos, todos mis tíos, todos no. Mi abuelo le pagaban para que matara cerdo. Ese era uno de los trabajos de mi abuelo. Y me ponía a mí de niño a ayudarlo. Por la fuerza forzaron a los antepasados a trabajar tipos de trabajo así.
Y mi abuelo era maestro capador de los puercos, imagínense eso. Imagínate, lo llamaban, era el... No, tienen que llamar a este hombre porque es buenísimo. Y a eso se dedicaba, a capar puercos. Entonces, para mí me toca mucho la historia de Yeshua. Y porque en cada uno de nosotros tenemos que reconocer ese punto de arrepentimiento de decir, ya no quiero más esta vida. Sí. Esta vida, porque hay una promesa que está en la casa de mi padre y nosotros la hemos desperdiciado. ¿Ven? Entonces, para que haya este proceso, tiene que haber arrepentimiento. Ese es el primer paso. Y después del arrepentimiento tiene que haber pasos que demos hacia la casa del Padre, porque si no damos pasos, pues nunca vamos a llegar a la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar esos pequeños pasos y creo que uno de esos pasos, empezar a dar esos pasos dentro, el Shabbat, las fiestas, pero muy importantemente, como dijeron, el Sidur. Entonces, por favor, ahí puse el link para que ustedes se inscríbanse al Shaharit Mundial. Es tremendamente importante que ustedes estén ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Y bueno, pues les deseo que tengan una muy buena semana. Hag Sameach Sukkot, Shabbat Shalom. Y vamos a estarle compartiendo, ¿no? De nuestras zucas, de las cosas que vayamos haciendo en la página. Y bueno, les deseamos una muy buena temporada. Está empezando aquí a llover muy duro y bueno, les espero que muchas gracias, Alessio, muchas gracias, Joel, por compartir esto tan importante, ¿eh? De verdad, vamos a seguir hablando sobre el tema y bueno, algún día ojalá y se nos dé la oportunidad de hacer hasta una conferencia, porque esto tiene pie para una conferencia. Nos vemos en Orlando, mi hermano. Bueno, ya hasta pusieron el lugar en Orlando, hay muchos lugares, Texas, Arizona, muchos lugares, pero sí, se necesita una conferencia para hablar de esos temas. Solamente para ese tema, amén. Solamente para este tema, amén. Sí, solamente para este tema, porque tenemos para dónde hablar. Amén. Saludos a todos. Muchas gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom aquí, Hag Sameach. Hag Sameach.